Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El 8 de junio de 1949 se publicó 1984, la obra de George Orwell. Desde hace 75 años esta novela nos inquieta con sus observaciones sobre el gran hermano, sinónimo del estado de vigilancia totalitaria, el doble pensar, ese aceptar simultáneamente mentiras y verdades, la neolengua, término con el cual Orwell realiza una crítica a la manipulación a través del lenguaje. Ya en 1946, en su obra La política y la lengua inglesa, decía que la neolengua política ha de consistir sobre todo en eufemismos, en interrogantes, en mera vaguedad neblinosa. Este programa de Días de Radio está dedicado a Orwell y su obra, a los efectos que ha tenido en otras obras literarias como las de Margaret Atwood, a la concreción de esas visiones en el mundo actual y a los peligros de una situación como la que describe la novela distópica. Empezamos con una nota de Tickmas y la reseña de la obra que nos ocupa en el programa de hoy. 1984 es una novela de ficción distópica, escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. La novela plantea la existencia de una sociedad hipercontrolada por el Partido Único, que ocupa el gobierno y vigila todo a través del Gran Hermano, de la policía del pensamiento y de la neolengua, una adaptación del inglés en la que se reduce y se transforman las palabras con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. El personaje principal de la novela es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo consiste en reescribir la historia. Luego de años de trabajar para el ministerio, Smith comienza a ver que su trabajo es solo una parte del engranaje de control del partido. A partir de entonces, Smith comenzará un camino de rebeldía, primero manteniendo una relación amorosa con Julia, una rebelde como él, y luego afiliándose a un grupo de resistencia llamado la Hermandad. En verdad, este grupo es solo un engaño más del partido para detectar rebeldes y apresarlos. Julia y Smith son encerrados por la policía del pensamiento y sometidos a tortura en el Ministerio del Amor. Smith termina aceptando luego de varios meses que la verdad es lo que el partido dice que es verdad, nada más ni nada menos. Tiempo después de salir de detención, Smith se reencuentra con Julia, quien también ha sido torturada. Entre ellos ya no hay amor, hay solo indiferencia. El partido ha ganado. La crítica ha destacado la similitud entre la sociedad actual y el mundo de 1984, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana o sociedad de control. De hecho, la vida cotidiana, aún en sus más ínfimos detalles, está hoy cada vez más controlada, observada, escuchada, grabada y registrada. Al final, 1984, ¿era una novela de ciencia ficción o una profecía? Para comprender el sentido de dos de las obras más reconocidas de Orwell, 1984 y Rebelión en la Granja, así como de sus múltiples críticas políticas, nos aproximamos a un perfil del escritor en esta nota del canal Te lo cuento. Eric Blair es el verdadero nombre de George Orwell, quien nació en la India británica en 1903. Estudió en Eton College, en Inglaterra. Trabajó en Birmania como miembro de la Policía Imperial Británica en Asia. Militó contra el franquismo durante la Guerra Civil Española. Escribió narrativa, poesía, crítica literaria y periodismo. Vivió en París y Londres, donde experimentó la pobreza. Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Home Guard y actuó en la radio inglesa. En 1943 entró en la redacción del diario Tribune y después colaboró de un modo regular en el Observer. En este periodo escribió muchos de sus ensayos. En general, toda su obra refleja sus posiciones políticas y morales, pues subrayaron la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en la Granja y 1984.
ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. En 1949, poco antes de su muerte, se casó en segundas nupcias con Sonia Brownell. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis, enfermedad que había contraído durante el periodo que describe en su libro Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos 3 años de su vida entre hospitales, pero eso no impidió que dejara de escribir y nos legue maravillosas obras literarias que son un grito de libertad para toda la humanidad. La neolengua orwelliana es creada por el gobierno totalitario, cuyo principal objetivo es el control y la limitación del pensamiento de la población a través de una extrema simplificación del lenguaje, con poco vocabulario y gramática simple, con el fin de eliminar palabras y a su vez conceptos, los cuales son la base para expresar cualquier idea y cualquier pensamiento que pueda ir en contra de los ideales del partido, impidiendo el pensamiento crítico y de este modo cualquier forma de oposición. En la siguiente nota de Literatura al Extremo, una explicación sobre la neolengua. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. En la novela distópica 1984 de George Orwell, la neolengua, Newspeak en inglés, es presentada como un instrumento de dominio totalitario, diseñada para restringir el pensamiento crítico y moldear la percepción de la realidad a través del control del lenguaje. La idea es la simplificación y la reducción drástica del vocabulario y la gramática, eliminando palabras y expresiones consideradas innecesarias o peligrosas para el régimen dominante. En la sociedad de 1984, el partido gobernante utiliza la neolengua como una herramienta para eliminar conceptos de disidencia y libre pensamiento. Las palabras con matices políticos o filosóficos son eliminadas, dejando un lenguaje simplificado y directo que facilita la manipulación y el control ideológico. Para formarla, el partido utilizó algunos pilares. El primero es utilizar palabras simples como podrían serlo trabajar, comer, sin utilizar prácticamente adjetivos, tampoco antónimos. Si bien alguna traducción al español a veces se complica, para decir malo, por ejemplo, uno debería decir no bueno, o para referirse a alguien que ha sido eliminado y se considera que no ha existido, usamos no persona. En segundo pilar, es fomentar palabras que adhieran a la ideología del partido, suprimiendo otras que puedan llegar a ser contrarias, como podría ser lo moral o democracia, y lograr, agrupando palabras, simplificarlas, como puede ser crimen-delito. Por último, había un compendio con términos relacionados con aspectos técnicos y científicos destinado a estos últimos. Esto parecería ser una locura si es que pensamos que pudiera ser aplicado hoy en día, salvo en países totalitarios, que lamentablemente todavía existen. Sin embargo, hace poco encontré una pregunta en internet que decía: ¿cambiar la palabra invasión por una intervención sería un tipo de neolengua? La realidad es que si bien da mucho que reflexionar y no suele estar relacionado precisamente con los supuestos lados totalitarios, me dio la idea de que poco a poco y de manera camuflada existe esto de modificar el lenguaje con la idea de cambiar el pensamiento. El análisis de la neolengua nos lleva a reflexionar sobre el uso actual del lenguaje en la política, los medios de comunicación y la sociedad en general. Si bien no estamos bajo un régimen totalitario como el descrito por Orwell, existen preocupaciones legítimas sobre la manipulación del lenguaje con fines políticos o comerciales. Ejemplos contemporáneos incluyen el uso de eufemismos, como el mencionado antes, para suavizar la gravedad de ciertas situaciones, la propagación de noticias falsas que distorsionan la realidad, y la adopción de términos específicos para influir en la opinión pública. Algunos ejemplos que se me han ocurrido y con los que te invito a pensar son optimización de recursos en lugar de recortes de personal, ajuste de expectativas en lugar de reducción de beneficios, ajuste fiscal en lugar de recortes presupuestarios o medidas de austeridad. En redes sociales observamos el uso creciente de abreviaturas, emojis y memes que simplifican la comunicación y transmiten ideas de manera rápida y directa. Si bien no es exactamente una neolengua, esta forma de comunicación condensada puede tener efectos similares al enfocarse en la brevedad y en la simplificación. En un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, donde la comunicación se simplifica, podríamos vislumbrar un cambio hacia formas de lenguaje más directas. La inteligencia artificial y la tecnología de traducción podrían facilitar la adopción de un lenguaje más uniforme y universal, aunque esto también plantearía desafíos en términos de diversidad lingüística y expresión cultural. Si la neolengua o una forma similar llegara a convertirse en un idioma real, enfrentaríamos desafíos significativos. La pérdida de diversidad lingüística podría llevar a un empobrecimiento cultural,
ya que los matices y las tradiciones asociadas con los idiomas específicos podrían desvanecerse. Además, un lenguaje controlado podría limitar la capacidad de expresar ideas complejas, afectando la creatividad y la capacidad de reflexión crítica de una sociedad. Yo, en lo personal, considero que sería muy difícil la existencia de una neolengua como la de Orwell, llevada a un extremo, pero a la vez no puedo dejar de pensar que ciertos matices de esto han aparecido hoy en día. Es esencial mantener un equilibrio entre la innovación lingüística y la preservación de la riqueza lingüística y cultural de la humanidad, para no afectar seriamente la cultura propia de cada pueblo. A continuación, y en la voz de Judy Andrea Gómez, un texto que escribió Margaret Atwood para The Guardian, en el que habla de su relación con el autor, la impresión que causaron en ella sus obras y la manera como influyó en el cuento de la criada. Crecí con George Orwell. Nací en 1939 y Rebelión en la Granja se publicó en 1945. Lo leí a los 9 años. Estaba por casa y lo confundí con un libro de animales parlantes. No sabía nada del tipo de política que se trataba en el libro. La versión infantil de la política de entonces, justo después de la guerra, consistía en la simple noción de que Hitler era malo pero estaba muerto. Decir que ese libro me horrorizó sería quedarse corto. El destino de los animales de la granja era tan sombrío, los cerdos eran tan mezquinos, mendaces y traicioneros, las ovejas tan estúpidas. Los niños tienen un agudo sentido de la injusticia, y esto fue lo que más me disgustó. Los cerdos eran tan injustos. Toda la experiencia fue profundamente perturbadora, pero estoy eternamente agradecida a Orwell por haberme alertado a tiempo de las banderas de peligro que he intentado vigilar desde entonces. Como enseñó Orwell, no son las etiquetas cristianismo, socialismo, islamismo, democracia, 2 piernas malo, 4 piernas bueno, etc., las que son definitivas, sino los actos que se hacen en su nombre. Rebelión en la Granja es uno de los libros sobre el emperador sin ropa más espectaculares del siglo XX, y a Orwell le trajo problemas. Las personas que se oponen a la sabiduría popular actual, que señalan lo incómodamente obvio, son susceptibles de ser duramente abucheadas por rebaños de ovejas enfurecidas. Yo no tenía todo eso claro a los 9 años, por supuesto no de forma consciente. Pero aprendemos los patrones de las historias antes de aprender sus significados, y Rebelión en la Granja tiene un patrón muy claro. Luego llegó 1984, que se publicó en 1949. Lo leí en Rústica un par de años más tarde cuando estaba en el instituto. Luego volví a leerlo una y otra vez. Me pareció más realista, probablemente porque Winston Smith era más como yo, una persona delgada que se cansaba mucho y estaba sometida a educación física en condiciones de frío, una característica de mi escuela, y que estaba silenciosamente en desacuerdo con las ideas y el modo de vida que le proponían. Esta puede ser una de las razones por las que es mejor leer 1984 cuando se es adolescente. La mayoría de los adolescentes se sienten así. Simpatizaba especialmente con su deseo de escribir sus pensamientos prohibidos en un libro secreto en blanco. Yo todavía no había empezado a escribir, pero podía ver lo atractivo que resultaba. También podía ver los peligros, porque son sus garabatos, junto con el sexo ilícito, otro tema con considerable atractivo para un adolescente de los años 50, lo que mete a Winston en semejante lío. Orwell se convirtió en un modelo directo para mí mucho más tarde en mi vida, en el verdadero 1984, el año en que empecé a escribir una distopía algo diferente, El cuento de la criada. Para entonces yo tenía 44 años y había aprendido lo suficiente sobre los despotismos reales como para no tener que basarme únicamente en Orwell. La mayoría de las distopías, incluidas las de Orwell, han sido escritas por hombres y el punto de vista ha sido masculino. Cuando las mujeres han aparecido en ellas, han sido autómatas sin sexo o rebeldes que han desafiado las reglas sexuales del régimen. Quería intentar una distopía desde el punto de vista femenino, el mundo según Julia, por así decirlo. Mario Vargas Llosa propone una definición de orwelliano. Dice el premio Nobel peruano: el adjetivo orwelliano, primo hermano de kafkiano, alude a la angustia opresiva y a la sensación de absurdidad extrema que generan las dictaduras totalitarias del siglo XX, las más refinadas, crueles y absolutas de la historia, en su control de los actos, las psicologías y hasta los sueños de los miembros de una sociedad. Para comprender las implicaciones del término y las sutilezas que conlleva, les dejamos esta nota del canal El Estante Literario. Uno de los términos más conocidos y polémicos de los últimos años es orwelliano, una palabra que se creó a partir del nombre del escritor británico Eric Blair
más conocido como George Orwell. Si buscamos en los diccionarios encontramos definiciones como esta, que tiene el carácter socialmente represivo descrito en las obras del escritor. Pero estas definiciones están mal o al menos no son del todo precisas, ya que por esto de opresivo mucha gente lo vincula y lo hace sinónimo de los gobiernos totalitarios, lo que hace problemático y reduce el significado de la palabra. Y es que el término, el concepto que tenemos entre manos es bastante complejo y precisamente tanto que se ha manoseado ha ido perdiendo un poco su significado. Orwelliano es un epónimo, es decir, una palabra que deriva de nombres de personas, animales o cosas. En este caso, orwelliano viene del nombre del escritor George Orwell, autor de obras como Rebelión en la Granja y 1984, ambas con ideas y críticas fuertes a los gobiernos totalitarios. George Orwell fue un autor con gran conciencia política que se oponía a todas las formas de tiranía, pero también le preocupaba profundamente cómo proliferan estas ideologías, y una de sus ideas más destacada fue la importancia del lenguaje en la formación de nuestros pensamientos y opiniones. En sus obras más conocidas como Rebelión en la Granja y 1984 vemos cómo los gobiernos usan el lenguaje para manipular el pensamiento de la gente y ocultar las barbaries que cometen. Tomemos por ejemplo Rebelión en la Granja. Este libro cuenta la historia de cómo unos animales toman el poder de la granja donde eran explotados con la idea de ser libres. Pero los cerdos, que fueron los que comenzaron la rebelión y los que se convierten en sus líderes, pronto esclavizan a los animales del mismo modo en que lo hacía el señor Jones, el dueño de la granja. En un punto de esta explotación, los cerdos comienzan a darles más trabajo y menos alimento a los animales y lo hacen diciendo que harán reajustes a las raciones de comida y no reducciones, que es realmente lo que hace. Pero la cosa se pone más extrema aún en 1984, el libro más famoso de Orwell, una novela distópica que narra una sociedad oprimida bajo un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano que vigila y controla todo lo que hacen las personas para que no se rebelen contra él. Pero no solo hace eso, sino que inunda al pueblo de propaganda compuesta de hechos históricos y estadísticas falsas elaboradas por, oigan pues, el Ministerio de la Verdad. Nombre curioso para una institución que crea mentiras, ¿no? Y miren pues el nombre de los otros ministerios. El Ejército es el Ministerio de la Paz. Los campos de trabajos forzados son los campos de la felicidad. Y los presos políticos son detenidos y torturados por el Ministerio del Amor. Esta ironía deliberada es un ejemplo del doble lenguaje, un término que se desarrolla en la novela y que es cuando las palabras no se utilizan para transmitir un significado, sino para socavarlo, corrompiendo las propias ideas a las que se refieren. Y aquí llegamos a la definición más completa y precisa del término orwelliano. Son los eufemismos políticos, esas palabras o expresiones que no son solo engañosas, sino burdamente engañosas. Como ciertos presidentes que llaman tareas para el mantenimiento de la paz a hacer la guerra. Y ahí está la clave de lo que les decía al principio. Orwelliano no solo se refiere a los gobiernos totalitarios que buscan extirpar y acallar las ideas opuestas, sino también a cualquier otra forma de gobierno, incluida la democracia, donde sus líderes ocultan hechos atroces mediante palabras maquilladas. Esto lo sabía muy bien Orwell y era precisamente lo que trataba de advertirnos en su obra, que cualquier gobernante, fuera electo o autoproclamado, de izquierda o de derecha, puede llegar a ser orwelliano al tratar de engañarnos con su discurso. Entonces, considerando esta definición de orwelliano que vimos en los diccionarios, podríamos bien imaginarnos a Orwell revolcándose en su tumba al ver que un término que lleva su nombre no refleja precisamente esa idea que él quería comunicar. En la sección musical, una exploración de canciones que hablan de algunas de las formas de la distopía que dibujó Orwell. Empezamos con la canción Neolengua de la banda gallega Neo. Sentido las palabras, nada bajo tus pies, callas, miradas confusas cuando fallas, solo finges vencer, cuentas
David Bowie tuvo una fascinación por el libro de Orwell y estuvo a punto de realizar un musical basado en esta. En la canción 1984 dice: «Partirán tu bonito cráneo y lo llenarán por completo de aire», aludiendo de esta forma a las mentiras realizadas por el partido y las consignas de esta sociedad manipulada que no tenía un libre pensamiento y todo era estipulado por el Gran Hermano. Eye in the Sky de Alan Project, al igual que la obra de Orwell de la que bebe sus ideas, se anticipó al estado de vigilancia permanente, algo parecido al Gran Hermano. Si bien en el tema no se describe un lugar específico ni las identidades de quien observa y de quien es observado, lo que sí queda claro es que el ojo en el cielo que le da título a la canción se refiere a que alguien está siendo vigilado. En las dos primeras estrofas, la perspectiva es la de quien está vigilando, que parece tener además la suficiente información sobre él o ella para probar su culpabilidad en un hecho determinado. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.